¿Se recuerdan que hace poco le pregunté si fuéramos a definir el tiempo que nos ha tocado vivir, en qué parte de la historia bíblica estoy? Algunos me dijeron después, pastor, estoy en la gran tribulación ya. Bueno, realmente la gran tribulación no ha llegado, pero sí pudiéramos estar ya en principios de dolores. Quiero hablarles un poquito sobre eso. Vamos a Mateo 24, un pasaje muy comentado, muy predicado. Es un regalo, es una joya. Creo que todos ustedes lo han leído. Si usted lee también Marcos capítulo 13, aparece el paralelo. O si lo leemos en Lucas 21, también aparece. Pero quiero dárselo en Mateo capítulo 24. Continúa el silencio, eso es que están buscando el pasaje bíblico. Alguien va a alabar a Dios, alguien va a dar gracias. Ya, cuando yo te diga, me pones las dos fotografías que hay puestas, gracias. Simplemente para poder añadir un poquito más de la idea y se pueda entender mejor. Cuando lo tenga me dicen amén. Mateo 24, el verso 24. Yo voy a estar compartiendo más, pero voy a leerles el verso 24. Y dice así la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque se levantarán falsos cristos. No sé si ustedes saben que ya se han levantado muchas generaciones. Y para no sorpresa, sino para conocimiento, hoy día hay más de 10 Cristos o reencarnados hoy en la tierra. O sea, levantarán falsos cristos y habrán grandes señales y prodigios. De tal manera, dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, estamos aquí. Continuamente oramos en tu casa de oración. Pero en este momento lo que estamos pidiéndote es que nos hables a nuestras vidas. Señor Jesús, hay un interés especial en el cielo porque tu iglesia esté apercibida, que pueda entender, que pueda estar segura, confiada de que tus palabras, Señor, están como antorchas que alumbran, como algo especial que sostiene, Señor, de la mano a tus hijos y los conduce y los llevas a caminos de bien. Esta palabra es tuya, la creo, la confío, o sea, confío en ella y la declaro como palabra revelada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya me pueden sentarse mis hermanos. El contexto del capítulo 24 comienza con una pregunta. O sea, el Señor está en Jerusalén, está en el templo, sale del templo y uno de sus discípulos, no dice quién es, uno de sus discípulos le comenta acerca de los edificios del templo. Y fíjense que la palabra aparece en plural. Cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Y lo dice en plural del templo. Y dice, y respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, todos sabemos que hay un solo edificio. O sea, el templo es un solo edificio. Sin embargo, estoy compartiendo con ustedes la lectura que dice, y les mostró los edificios en plural. Si puedes ponerme la primera fotografía, esto es un regalito simplemente para que cuando algún día surja algún comentario, yo sé que me regalaron un Lexi, pero ahora no lo encuentro y tuve que usar el viejo. Amén. Cuando veo aquí, esto es como una maqueta. Este es el templo, usted aquí es el templo, estos son los atrios de frente donde iría el lugar del sacrificio, el altar del sacrificio, pero esto que usted ve aquí alrededor, si puede poner la otra fotografía que es una maqueta. Vuelvo a repetir, este es el único edificio que tiene que es el edificio del templo, y lo demás que ustedes ven alrededor fue añadido. Si puedes poner la otra fotografía si la tienes. Si no me la dejas. Bueno. Lo que quiero decir con esto es, ok, gracias, esto que ustedes ven aquí es una maqueta que está en Jerusalén, que representa a Jerusalén. Si se fijan, hay gente caminando por aquí y hay gente caminando por acá, o sea, es una maqueta. Ahora, este es el templo, lo que rodea el templo, los atrios del templo, y esto que usted ve aquí son los edificios. Esta es la pared sur, esta es la pared oriental, donde está la puerta dorada, que da donde sale el sol, o sea que si fuéramos a la pared esta aquí sería el muro de los lamentos. Este edificio y este que está atrás es lo que le llaman en plural los edificios. O sea, el Señor le dijeron, ¿viste todo este?
toda esta obra, toda esta maravilla, el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que no sea derribada. Bendito sea el Señor. Le dije este comentario porque a veces hablamos de términos de plural y no nos damos cuenta de que al templo, lo que es el templo judío, nadie podía entrar. No es un lugar de reunión. O sea, solamente los levitas, los sacerdotes, en sus funciones, habían 24 turnos sacerdotales, o sea que entraban por turno y eran 24 turnos, o sea que solamente ellos, y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. O sea, cuando dicen nos reunimos en el templo, compartimos en el templo, no es el templo judío, sino son los edificios que rodean el templo. Una obra que hizo Herodes, que realmente los méritos como constructor y ingeniero no se le pueden quitar, pero es un asesino. O sea, es alguien aborrecible. Pero vuelvo a repetir, los edificios del templo. Le dijeron, maestro, ¿viste todo esto? Y el Señor le dijo como si fuese algo sin ningún valor. La palabra dice que Él dijo, los destruyo y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todo eso que costó 46 años de trabajo, de sacrificio, dice el Señor, en un solo día lo destruimos. Y después dice, y al tercer día lo resucitamos. No aparece aquí, no aparece en otra parte, como Él hablando de Él mismo, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Ahora, fíjense el comienzo del capítulo 24. El Señor cuando dijo estas palabras, todo lo que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice entonces, estando ellos sentados en el monte de los olivos, se le acercaron 4 de sus discípulos. Lucas menciona los nombres de los 4, que es Pedro, Marcos, Andrés y Jacobo, o Juan y Jacobo, los que entraron, o sea, y se presentaron al Señor para preguntarle, dinos cuándo va a suceder esto y qué señales habrá del final. Hoy yo quiero dedicarle el tiempo a las señales. Señales. Hay muchas señales. Hay señales que Dios nos está hablando personalmente, en lo particular a cada uno, para que podamos estar seguros de que en quién hemos creído. Pero hay falsas señales también. Y esas son las que me preocupan, son las que me motivan a predicar hoy este tema, las falsas señales. Pero déjeme ir despacito, poquito a poco, ¿verdad? Porque quiero y tengo interés que puedan comprender y puedan llegar a, diríamos, a un discernimiento del tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando el Señor le preguntan al Señor, dinos cuándo sucederá estas cosas y qué señales habrá del fin, Él comenzó a hablarles acerca de falsos cristos. O sea, ya desde el tiempo de Cristo habían falsos cristos. No sé si ustedes se recordarán cuando los judíos estaban cuestionando a los apóstoles, incluso los habían golpeado. Hubo una reunión de los líderes del pueblo de Israel, del Sanedrín, y entre ellos estaba Gamaliel. No sé si alguno se recuerda el nombre de Gamaliel. Un rabino judío respetado, que Pablo llegó a decir, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, reconociendo como uno de los mejores maestros de la ley. Y él mismo le dice al pueblo de Israel y le dice a los ancianos y a los líderes, mira, aquí se levantó un tal, no sé, que no me recuerdo el nombre, Tértulo, algo así, y dice la escritura, y dice el mismo rabino, les dice, Gamaliel, gracias por la ayuda, a mí los nombres se me van rapidito de la mente, les dice, se levantó este hombre, habían como 400 que lo seguían, y de repente desapareció y se murió. Y después apareció otro, un griego, y dice también él contando la historia, que pasó el tiempo y dice que también se destruyó. Y él dijo estas palabras, si es de Dios, no hay quien lo destruya. Así que mejor los dejan, porque si aquellos fueron destruidos, si esto no es de Dios se va a destruir, pero si es de Dios, no pueden destruirlo y se van a encontrar como luchando contra Dios. Amén. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo en este capítulo 24, las señales que demuestran el tiempo que la pregunta acerca de cuándo serían destruidos y cuándo sería el tiempo del fin. Déjeme leerlo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Número 1 comienza diciendo los falsos cristos. Déjeme leérselo rapidito. Después de que mencionan los falsos cristos, mencionan las guerras, las amenazas de guerras
que creo que todos ustedes saben cómo está el mundo y cómo está la situación en el mundo hoy día. Vendrán también pestes, epidemias, pandemias. Acabamos de pasar una de ellas o todavía está en el ambiente y todavía nosotros, algunos hemos repetido una, dos y yo voy por la tercera vez que cojo el virus famoso de la peste del coronavirus. También vendrán como señales hambres, niveles espantosos de hambre. No sé si ustedes, no solamente quiero hablarles de África, no sé si alguno de ustedes ha ido a Haití. En estos días estamos escuchando situaciones que hay entre Haití y la República Dominicana. Cuando ustedes vuelan, yo nunca he volado, yo nunca he ido a esos países, pero sé los testimonios de algunos que han volado. Cuando han pasado sobre lo que es el territorio de Haití, dice que todo es como color brown, camelita, como que no hay vegetación. Y cuando uno ya pasa y entra en República Dominicana, todo es verde, agricultura. O sea que hay una marcada diferencia. O sea, hay lugares donde el hambre es terrible. Hoy día, no estoy hablando de mañana, ni estoy hablando de hace 2 días, sino hoy el hambre es a niveles espantosos. Dice también, habrán grandes terremotos en diferentes lugares. Dice, persecución contra los cristianos, es otra de las señales, porque seréis aborrecidos de toda la gente. Aparecerán también muchos falsos profetas. Vendrán también como resultado apostasía por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos cristianos se enfriará. Y por último, como señal, habrán terrores de grandes señales en el cielo y también en la tierra. O sea, señales que el Señor dijo que van a acontecer antes de que todo esto llegue al cumplimiento. Nosotros seguimos las informaciones que Dios nos da. Nos interesa la información. Y vuelvo a repetir, somos el pueblo mejor informado de la tierra. Ahora, vamos a hablar un poquito de una de ellas que se ha multiplicado en niveles que nunca antes se había visto. Estamos hablando de los grandes terremotos. Yo tengo una pequeña lista, rapidito voy a leerles. Algunos de ustedes se van a identificar con lo que voy a mencionar porque son de estos países también. Pero, por ejemplo, la mayor de todos los movimientos telúricos, o sea, terremotos, se produjo en el año 1956 en Shanghái, China, donde murieron más de 830,000 personas. 830,000 personas en un solo terremoto. En el año 1976, en Azerbaiyán, murieron 230,000 muertos. Dice, en el 2004, Sumatra, Indonesia, murieron 227,899 muertos. En el 1923, en Tokio, Japón, murieron 142,807 muertos. En el 2010, mucho más cerca, en Puerto Príncipe, Haití, murieron 316,000 muertos. En el año 1985, Ciudad de México, si hay algún mexicano se recordará, el 19 de septiembre de 1985 murieron más de 20,000, sin contar los heridos, los desaparecidos. En el año 1972, en el 23 de diciembre de 1972, Managua, Nicaragua, hubo un terremoto que murieron. Primero decían que no sabían las cifras, después llegaron a decir que eran miles, después llegaron al número de más de 10,000 y todavía hoy día no se sabe porque cuando dieron la orden de enterrar, habían tanta gente en las ruinas que decidieron arrastrarlo con ruina y con todo y meterlos a todos. O sea, no se pudo saber exactamente cuántos muertos hubieron en Nicaragua, Managua. El día 6 de febrero, y ya voy a terminar ya, muy cerca, el 6 de febrero de este año, 2023, hubo un terremoto que sacudió Turquía y Siria y hubieron más de 50,000 muertos. Y la semana pasada, el día 11 de septiembre, hace poquito, hubo un terremoto en Marruecos donde se cuenta por más de 3,000 los muertos. O sea, estamos viendo que a veces no nos damos cuenta ni pensamos en estas cosas. Sin embargo, cuánto se está moviendo la profecía bíblica, cuánto se está cumpliendo la profecía bíblica y estamos en tiempos ya de principios de dolores. Bendito sea el Señor. O sea, algo que no podemos evitar. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios se va a cumplir. O sea, nosotros no debemos sorprendernos por las cosas que van a acontecer. Dios prometió guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo.
O sea, algunos van a morir, por supuesto. Sin embargo, nosotros tenemos confianza, seguridad, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día del fin. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dale gracias al Señor. Ahora, permíteme hablar de lo que sí me preocupa, más que los terremotos, más que la hambruna, más que las pestes. Y cuando hablamos de pestes, mira que han habido pestes. El coronavirus prácticamente es del siglo pasado. O sea, no se había hablado antes de él. Él come carne, de eso yo no había escuchado jamás en mi vida. Y hay cuánta gente hoy día en Florida, muriendo por la bacteria come carne. O sea, algo nuevo, algo para preocuparse, y así cientos y cientos de enfermedades que aunque han inventado muchísimos antibióticos, algunas de ellas pues nada, no pueden hacer absolutamente nada en contra. O sea que estamos nosotros frente a una situación que yo creo que el Señor la permitió. O sea, cuando Él dice, habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Yo no creo que ese versículo venga solamente como información. Yo creo que este versículo también trae consigo el hecho de que podamos entender, para que nosotros no seamos solamente conocedores, sino como una preocupación y advertencia de lo que pudiera acontecer, que aún los escogidos pudieran llegar a ser engañados. Amén. Dile a tu vecino, aún los escogidos pudieran ser engañados. O sea, yo creo que todos los que estamos acá nos consideramos como escogidos, llamados por el Señor. O sea que tenemos que abrir bien los ojos por las cosas que van a acontecer. Y una de las cosas que más me preocupa no son los terremotos, no son las enfermedades, no es la hambruna, sino son las falsas señales. Las señales falsas que van a tratar de confundir, si es posible, a los escogidos. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales, prodigios, mentirosos. O sea, van a haber señales y prodigios mentirosos que a veces nos van a impresionar y a veces los van a engañar. Y por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. En Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, habla de una bestia. Que esta bestia como que va a ensaltar a la primera bestia, a la que fue herida de muerte y revivió. La bestia que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Escuchen lo que va a suceder. O sea, esta bestia va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Va a engañar a los moradores de la tierra con señales que se le va a permitir hacer. Se le va a permitir infundir aliento a una imagen, a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y hiciese matar a todo el que no adorase. O sea, como que de repente un monumento, una imagen va a comenzar a hablar, va a matar. Yo no dudo que va a caminar, yo no dudo que va a tener movimiento, va a tener, o sea, como que va a tener aliento de vida, respiración. También en Pablo, en la carta a los Corintios dice, no te maravilles por estas cosas, porque aún el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. O sea, todas estas cosas son realmente información, pero más que información, es una advertencia, que de esto va a suceder. Pero ahora voy a entrar en el 2023 y voy a entrar en ¿qué día estamos hoy? 17 de septiembre. Y voy a entrar en lo que creo que debe prestar atención para que no nos coja de sorpresa. ¿Cuántos me han escuchado decir? Creo que lo he dicho 2 o 3 veces. Y es la preocupación que tengo como pastor. Que si de repente apareciera un E.T., ¿alguien entiende E.T.? Un extraterrestre. Ustedes me han escuchado hablar sobre estas cosas. Si de repente aparece un E.T., como lo han pintado muchas veces. Hay una película que se llama E.T. o Phone, o E.T. llamando por teléfono a su casa. De repente aparece un muñequito que algunos le llaman extraterrestre, del color que sea, algunos lo pintan de verde, y aparece en las pantallas de televisión. Yo quiero preguntarles a ustedes ahora, ¿cómo queda tu fe? ¿Cómo queda tu fe? Porque la Biblia no habla de extraterrestres, aunque existen los extraterrestres. Porque los ángeles no son de esta tierra. Hello, los ángeles no son de esta tierra y los demonios no son de esta tierra, aunque están gobernando sobre la tierra hoy día. O sea que de repente
Si aparece una imagen, una figura de un E.T., ¿cómo queda mi fe? ¿Cuánto les gustan los noticieros aquí? Ven noticias antes de acostarse, generalmente. El noticiero de las 5, el noticiero de las 6 de la tarde, el noticiero de las 11 de la noche. Hello, uno crea como una adicción, ¿verdad?, a los noticieros. ¿Cuántos de ustedes vieron esta semana pasada 2 E.T.? 2 en México, ¿verdad? Sí. O sea, 2 que tienen manos con 3 dedos, que la cabeza es igual de la película de E.T., una cabeza larga, o sea, como diciendo, esto vino de otro planeta, vino de otra galaxia. Hello. O sea, si esto realmente comienza a tomar lugar, porque ya casi todos los días, inclusive hay programas en History Channel o en el, creo, Discovery Channel, aparecen ya programas que son para clasificar, para dar a conocer los extraterrestres que están en la Tierra. Mire, yo tuve aquí en la iglesia un hermano, y yo creo que lo hacía con una buena intención, pero la buena intención no es suficiente. O sea, comenzó a enseñar porque me pidió permiso para reunirse con una hermana, que si yo podía, que si él podía ir para darle algunas clases, y yo más o menos me sentí un poquito incómodo, pero acepté, porque si no el pastor es... usted sabe los calificativos de un pastor que no da permiso y que está demasiado preocupado, como diciendo tiene exceso de preocupación. Pero al día siguiente servicio llegó la hermana y me dijo, me dio tremenda clase. ¿Y de qué hablamos? Hablamos del libro de Ezequiel. ¿Y qué dijo del libro de Ezequiel? Que una rueda dentro de otra rueda, y cuando la rueda se paraba también, y que cuando comenzaba a caminar la rueda se movía. Y dice, y esos son los extraterrestres. Y la hermana creyó la historia de que eran realmente extraterrestres. Y yo le dije, ¿tú has leído lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 10, verso 20? Digo, para que ustedes lo puedan leer si quieren. ¿Qué dice Ezequiel 10, 20? Dice la palabra que aquellos que se movían dentro de una rueda, cuando caminaban, cuando se paraban, aquellos no eran lo que hoy se predica o se enseña por algunos o por muchos, sino que son querubines. Son querubines. O sea, está la misma Biblia, es su propio intérprete. O sea, llevarlo a un término de confusión, de preocupación. Entonces, si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. En otras palabras, tenemos que ser bien selectos con lo que oímos, bien cuidadosos con la predicación que escuchamos. O sea, estamos en tiempos peligrosos. Dile a tu vecino, estamos en tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de confusión, tiempos que se levantarán muchos maestros. Miren, Pablo escribe y dice que muchos ya no querrán oír, o sea, se cansarán de lo que es la doctrina o se cansarán ya de lo que es el evangelio y querrán escuchar otras cosas diferentes. Y dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, le dice, se van a levantar maestros que van a complacer el oído exigente de algunos que ya no se sienten cómodos con la Biblia, necesitan otra cosa más diferente. Y dice que le va a enseñar conforme al deseo y serán engañados. O sea, en otras palabras, estamos en tiempos peligrosos, tiempos de confusión, y yo creo que como pastor mi deber es poder hablarles de estos términos para que ninguno de ustedes se pierda, porque es mi responsabilidad como pastor. Señor, como dijo Cristo, los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Y a mí me gustaría decir de los que me diste para pastorear, que ninguno se perdió, sino que todos ellos se salvaron, porque para mí es un gozo. Y yo no sé si ustedes saben que no hay mayor gozo que el gozo de la salvación. Vamos, diga conmigo, no hay mayor gozo que el gozo de la salvación. ¿Cuántas cosas van a acontecer? ¿Cuántas mentiras vamos a estar compartiendo? Estamos en un tiempo donde la religión es algo muy novedoso. O sea, hay iglesias que tienen concilios, hay iglesias sin concilio. No sé si decir algo que me está pasando. Lo voy a decir en breve, sin mucha profundidad. Yo nací en una prisión. Yo conocí a Cristo en una prisión. En estos días le escribí a mi hijo y le dije, cuando a mí me llevaron al combinado del Este, una cárcel de máxima seguridad en mi país,
A mí me pusieron en un lugar que se llama, o le llamaban el depósito. Es un sitio donde no hay camas, es un piso de concreto, donde para defecar había un huequito. Y ahí yo estuve 38 días. En 38 días yo no vi una cama, yo no vi un colchón. O sea, estoy hablando de cosas que tal vez no les gusta mucho, pero en breve quiero llevarlos a punto. Pero ahí yo conocí a Cristo, no porque me predicaron, ya me habían predicado, pero llegó la hora de entregarle mi corazón. Le entregué mi corazón con todo. Yo sabía que un día me iba a entregar a Cristo, ya yo lo sabía. Ya yo había escuchado el Evangelio varias veces. Yo no lo había aceptado por el temor al compromiso, porque entonces tenía que comprometerme con el pastor. Tenía que hacer las cosas que él dice cuando él predicara. O sea, tenía que tener normas que realmente me bloquearían mi forma de ser. Y yo dije, a mí nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. Pero yo sabía que el Evangelio era verdad. Yo sabía que el Evangelio, que Cristo era real. Y que un día yo iba a rendirme a los pies. Y llegó el día. Llegó el día que lo hice con todo mi corazón y le entregué mi corazón a Cristo y lo acepté con todo mi corazón y eso fue tremendo. Y tuve una experiencia que es la experiencia más grande que he tenido, que hasta el día de hoy me ha sostenido. No me importa los IT, yo creo en Cristo. Vuelvo a repetir, yo creo que el cristiano necesita una experiencia personal con el Espíritu de Dios. Necesita nacer del agua y del Espíritu. Necesita conocer al Dios que predicamos. Muchas religiones no conocen ni siquiera al Dios que estamos predicando. Y le dije a mi hijo más pequeño, yo pasé por esa prueba y la pasé. Y no me faltó nada, y aquí estoy. Y me ha servido para que hoy pueda, después de tanto tiempo, después de 40 años, decir yo sigo creyendo y confiando en el mismo Dios, el cual me llamó y el que se me manifestó. Alabado sea el Señor. Y por eso yo creo que nos sostenemos hoy día cada uno de nosotros. Hay algunos que están comenzando con el Evangelio, necesitan una experiencia personal con Dios. No sé si entienden los términos, experiencia personal con mi Dios. O sea, saber que Él oye, saber que Él responde, saber que está conmigo, saber que en las pruebas, que en las luchas, que Él es el gran consolador, el único que te puede consolar en las crisis, en los problemas es Él es el especialista. Cristo es especialista en los casos más difíciles, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí se hace más grande su presencia, su epifanía se hace mucho más grande, mucho más hermosa. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Dios fue preparándome, fue forjando un hombre, como ha forjado muchos hombres y mujeres para el fuego, para la batalla, para las pruebas. El Señor me hizo entender de que Él es por encima de todas las cosas y que sin Él no somos absolutamente nada. O sea, pueden venir otras muchas cosas. Yo no sé lo que va a suceder mañana. Una cosa sí sé, estamos en principios de dolores y en cualquier momento comienza el reloj profético de Dios a decir la hora y a decir el toque de la última trompeta. Alabado sea el Señor. La última trompeta va a sorprender. Si usted lee en Mateo 24, habla de una trompeta que con voz de mando, con voz de trompeta, descenderán los ángeles para recoger a su pueblo de todos los ángulos de la tierra. Yo no sé si usted sabe que eso debiera ser un deseo, una emoción en nuestros corazones todos los días. El hecho de que venga tu reino. Cuando usted aprendió por primera vez el Padre Nuestro, y no me digan que nunca lo repetiste, porque la mayoría nacimos en culturas donde el Padre Nuestro era la única oración prácticamente, y habían otros rezos, pero yo no voy a meterme en eso ahora. Pero el Padre Nuestro, que fue cuando el Señor enseñó a los discípulos a orar, le dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, ayúdame, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Déjalo ahí, ya no sigas más. Venga tu reino. O sea, debe ser un anhelo, debe ser un deseo en nuestros corazones que venga Cristo. Hay algunos que están por casarse y hay algunos que me están viendo la cabeza allá atrás y me dicen, dame un time, give me the choice. Dame un time, yo quiero conocer, yo quiero tener un matrimonio, yo quiero conocer a mi mujer. Alabado sea el Señor. Pero yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué sería mejor? ¿El matrimonio o cualquier otro evento, cualquier otro suceso? ¿O que hoy mismo nos veamos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores? ¿Qué es mejor? Este mundo se sufre mucho.
En esta vida se sufre muchísimo. Hay truenos por ahí cerquita. Y yo creo que Dios confirma y habla a nuestras vidas. En este mundo se llora más que lo que se ríe. Escuché como 2 o 3 amén. Tal vez algún joven me dirá, no, pero hay hermanos aquí que han pasado pruebas muy difíciles. Y el llanto ha sido como una consolación. O sea, han llorado y han reconocido sobre todas las cosas que Dios es fiel. Porque los niveles de pruebas son los que nos llevan a las definiciones, a las conclusiones de que somos hijos de Dios. Y no importa lo que venga, no importa lo que suceda, alabado sea el nombre del Señor. Ahora fíjense, dice, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, no vayas detrás de él, porque se van a levantar muchos falsos cristos. Si usted es curioso y llega a su casa o después en el teléfono, no ahorita, no me lo haga, en este momento no lo haga. Ponga en su teléfono los 10 Cristos reencarnados hoy día. Los 10 Cristos reencarnados. O sea, los 10 Cristos o los 10 hombres o los 10 tontos. No quiero añadirle más calificativo. O sea, que se creen que son el Cristo hoy día. Ahora yo pregunto, ¿quién es más tonto? ¿El que se cree que es Cristo o el que le sigue? Estamos hablando, por ejemplo, en Argentina. Hay un Cristo que no tiene ni cara, ni cuerpo, ni voz, porque la voz es una voz finita. Alabado sea el Señor, que muchos argentinos lo tienen como si fuese Cristo. No se sorprendan, hace poco Maradona, para los argentinos, era un Dios, pero se le murió el Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, hay muchos que pueden caer en la trampa de la mentira por las emociones, porque están vacíos, y cuando uno está vacío busca cómo llenarse, y al no saber cómo llenarte te llenas con basura. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuántos están llenos de Cristo en este lugar? Y pueden decir conmigo, Cristo para mí lo es todo, fuera de Él no hay nada. Alabado sea el Señor. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, pase lo que pase, van a suceder cosas tremendas. Van a suceder cosas tremendas. Ya están sucediendo algunas de ellas en esta ciudad. Ya están sucediendo algunas de ellas en esta ciudad. O sea, los movimientos que se están desarrollando, muchos de ellos van en contra específicamente de ustedes. O sea, muchas de las cosas que se van a hacer hoy día es porque el diablo le molesta a la iglesia sobre la tierra. Yo soy de los que pienso, y es muy probable, que lo que detiene la maldad en la tierra somos nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Solo que no estamos de acuerdo y hablamos, no porque tengamos que hacer huelgas. Yo estoy en contra de las huelgas, pero sí parado firmemente cuando nos den una oportunidad, cuando nos den un micrófono o cualquier otra cosa, poder decir en el Dios que hemos creído. Hace mucho tiempo un hermano se comprometió de ir a un programa, no sé si era con María Laria, ahora no me recuerdo, estoy confundido con el nombre, de una entrevista que iba a hacerle a varios religiosos, y entre ellos iba a haber sacerdotes católicos, iba a haber mormones, iba a haber varias denominaciones religiosas. Y cuando él ya estaba llegando al día y la hora, se espantó y me dijo, te paso a ti la... Digo, ¿de qué me estás hablando? No, que yo di mi palabra de que iba a estar presente, pero yo creo que no puedo ir porque esto, por aquello y lo otro, y este cogió miedo. Y me dieron entonces la oportunidad de ir. Tampoco me sentía muy cómodo. Cuando lleguemos al camerino, ¿se llama así, verdad? Camerino. Donde le quitaban las arrugas a uno y le echaban su polvito para quitarle el brillo. Y yo jamás me había sentado así y que una mujer con una brochita dándome la cara. Eso me hizo sentir peor. Yo miro el que está sentado al lado mío y le veo los pies levantados, 2 botas de vaquero con un jean puesto, pero cuando lo miro para arriba tenía una sotana puesta con una cruz grande de madera. Digo, este es el sacerdote católico. Y así el otro, un físico matemático, y había de todo. Mire, el dolor más grande de cabeza que he cogido en mi vida lo tuve ese día. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? Eso fue lo que dije literalmente. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo en este lugar? Bueno,
El sacerdote fue el primero en la iniciativa de hablar y todo lo que dijo, y la Virgen María, y que el santo no sé cuánto, y más acá y para acá. Y así el otro, el físico matemático, hablando de ciencia. Mira, hablar de ciencia delante del dueño de todas las cosas, del que creó, el sabio Dios que hizo todo y lo hizo con tanta sabiduría. Y llegó mi turno para que yo hablara. Y yo no sabía ni qué decir. Y le dije, me voy a dirigir a una audiencia porque siento respeto por todos los que están viendo este programa. Y me preocupa muchísimo todos los que puedan salir con una definición errada. Yo no vine a defender a Cristo. Cristo se defiende él mismo. Sobre quien caiga esta piedra, alaba a Dios, va a ser destruido. Y me viro para el católico y digo, y van a ser destruidos todos aquellos que enseñan lo que es contrario a la palabra. Y van a ser destruidos. Y comencé a decir lo que iba a suceder. Mire, hubo un silencio en aquel auditorio. Hubo un silencio que la gente no sabía si aplaudir o si callarse o si irse. Alabado sea el Señor. Dije, esto es todo lo que tengo para hablarle. Yo no vine a defender a Cristo. Él es poderoso. Y todo el mundo tendrá que dar cuenta delante de Él. Y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y va a tener que confesar que Él es el Señor. Pero les pregunto, ¿cuántos confundidos pudieron haber salido aquel día? ¿Cuánta gente creyendo de verdad que no hay Dios, que existen los extraterrestres? O sea, todo el tiempo que hemos creído, 40 años predicando, Magali predicando más de 40 años, sirviendo al Señor, y que de repente todo se destruye. Silencio. ¿Para qué está este versículo? Hará grandes señales. Hará grandes señales. Va a suceder grandes señales. Y si fuera posible, aún a los escogidos se engañarán. ¿Dónde está tu fe? ¿Seríamos capaces de llegar a la meta? Aunque haya grandes señales. Por favor, si dice que va a haber grandes señales, yo no puedo quitarle a la Biblia. Van a haber grandes señales. Una de ellas que me preocupa, por supuesto, es que aparezca una nave espacial y que de ahí se bajen los muñequitos verdes. Digo verde porque le llaman verde, yo no sé. Y lo van a ver como si fuese la gran revelación. Y yo tengo que mirarlo a los ojos de Cristo como la gran mentira. Y de repente un hombre que como Elías y que ora y cae fuego del cielo, y uno dice poder de Dios. Y dice la Biblia, señales engañosas. No sé si me quieren escuchar lo que estoy diciendo. O sea, prendo mi televisor y veo cosas que son como señales. Y dice uno, cualquiera dice, eso sí es poder de Dios. Ahora, pareciera que los cristianos no tienen a Dios porque no hay señales en los cristianos. Les voy a dar un versículo solamente. Y dígame después lo que usted piensa. La palabra dice que de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. No hay uno mayor que él, pero el más pequeño en el cielo es mayor que Juan el Bautista. Pero dice un detalle, Juan el Bautista no hizo ni una señal. ¿Alguien ha leído eso? Búscalo después. Juan el Bautista no hizo una señal. No hubo milagro, no hubo nada. Les voy a mostrar algo en la Biblia, quiero que lo veas conmigo. En Marcos, sí, hermanito, espera si quieres me comenta. Gracias por el interés. En el mismo Evangelio de Mateo, quiero que vean estas cosas. Varios enfrentaron a Cristo para hacerle pregunta o pedirle que le hiciera señal. El primero aparece en Mateo capítulo número 12, si no me equivoco, terminando el número 12, en el verso 38. Estoy terminando, quiero que veas esto. ¿Lo tienes para ver conmigo? Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Yo pudiera decir hipócritas. Todos los días Cristo hacía señales. Voy a repetir. Todos los días Cristo hacía señales. Todos los días sanaba enfermos. Todos los días echaba fuera demonios. Todos los días se manifestaba con poder.
Alabado sea el Señor. Y le decía al viento y al mar, enmudécete, y el viento y el mar le obedecían. O sea, todos los días dejaba rastros de que Él era el Cristo y que habían señales. Hipócrita, ¿qué señal más me pides? ¿Qué otra señal necesitas? ¿Saben? Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. O sea, el Señor dijo, no le voy a dar señal a esta gente. Pero en el mismo contexto, en el capítulo número 16 del mismo Mateo, en el verso 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le dijeron que les mostrase señal del cielo, no de la tierra, no solamente sanidad, algo que acontezca en el cielo, algo grande que tú hagas. Queremos que nos hagas señal. Y yo creo que el Señor no estaba contento ese día. Y le dijo, esta generación perversa y mala me pide señal, pero no le voy a dar ninguna señal. La señal que le voy a dar es la señal de Jonás. ¿Y sabe qué está diciendo? El mismo Señor lo explica. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, alabado sea el Señor, la palabra dice, el Hijo del Hombre, yo, que me están pidiendo señal del cielo, yo voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero al tercer día me voy a levantar con poder y ya para ustedes será tarde. Porque como los días de Noé, que Noé era pregonero de justicia y predicaba la palabra y muchos no creyeron, lo tenían por loco, pero el día que entró Noé en el arca y cerró la puerta a Dios, entonces fue cuando comprendieron el mensaje de arrepentimiento que no supieron aprovechar. O sea, muchos de nosotros, dice la Escritura, vamos a ser engañados. Si es posible, los escogidos serán engañados, pero cuando nosotros tenemos puesto la mirada en el Señor, no importa lo que sucede en la esquina, no importa lo que sucedió en el otro lugar, no importa lo que dice el periodista, no importa lo que dicen las noticias, yo sé en quién yo he creído. Vamos, dile a tu vecino, yo sé en quién yo he creído. Yo estoy seguro que el Señor es real. Y que un día lo veremos. Vendrá en las nubes, en la Shekinah. Vendrá en la presencia de Dios y todo ojo lo verá. Pero ya será tarde para los que no quisieron aceptarle o recibirle y le rechazaron. O sea, esta generación dura, mala, perversa, me pide señal. Pero no le voy a dar más señales. Sin embargo, a ti y a mí, dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo no tengo que seguir las señales. Son las señales que me siguen a mí. Hello, ¿alguien me está siguiendo? Las señales me van a seguir, las señales te van a seguir. La manifestación del Espíritu de Dios te va a seguir. Dios te va a hablar de tal manera de que tú no necesitas de que alguien te venga a profetizar. Mis hermanos, hay veces que los tiempos finales están cargados, aquí lo dice, de falsos profetas. Muchos falsos profetas. Si dice mucho, yo tengo que pensar que son muchos. A veces el término mucho puede ser más que mitad. Más de la mitad de los profetas que hoy día serán falsos profetas. Wow, el pastor está por una encrucijada ahora que no me gusta. Porque te profeticen, ¿tú crees que vas a recibir algo diferente? Esto yo lo he explicado y lo voy a decir otra vez y quiero que prestes atención para que entiendas. Cuando estamos pasando por pruebas, por lucha, aun cuando estamos pasando por una disciplina del Señor, porque Él a todo el que ama recibe y disciplina y azota al que recibe por hijo. Si estamos pasando por alguna disciplina, yo no necesito que venga un profeta a decirme lo que me está pasando, ya tú lo sabes. Si viniera un profeta es para confirmación de que tú no has cambiado y para que tú sepas de que esto viene de parte de Dios, pero ya tú sabías, antes de que el profeta hablara, ya tú sabías lo que estaba pasando. Porque Dios nos revela a nuestro corazón, en su relación personal nos revela a nuestro corazón cuando estamos bien o cuando estamos mal. Vuelvo a repetir, no sabrá Dios cuando estoy bien o cuando estoy mal sin preguntarme, sin hablarme. Él no lo sabe todo, Él no ve mi corazón, Él no sabe lo que yo pienso. Que sí que hay que tener cuidado aún con los profetas de este tiempo. No me están escuchando. Hay que tener cuidado con los profetas contemporáneos. Mis hermanos, que pueden traerle y aprovecharse para traer engaño, mentira, seducción, o sea, para confusión del pueblo de Dios. Por favor, les digo esto, abran bien sus ojos. Hay profetas, sí los hay, pero muchos mentirosos también los hay. Hay que tener cuidado.
Permíteme leer de nuevo Mateo 24. Yo sé que lo has leído muchas veces, pero qué bueno es poder entenderlo. Y qué bueno es poder saber o reconocer de que Dios está interesado en ti y en mí. Cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? La abominación desoladora significa el sacrificio sobre el altar de sacrificio, profanando el templo. O sea, en este caso, haciendo sacrificio de algo no consagrado o dedicado, sino algo inmundo. Repito, cuando ustedes vean que eso está para acontecer, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Algunos piensan que este pasaje bíblico tiene que ver con el final, sin embargo tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Si usted lee Lucas capítulo 21 sobre este contexto, dice: cuando viere Jerusalén rodeado de ejército, saber entonces que su destrucción ya llegó. Ya llegó la destrucción de Jerusalén. Y eso aconteció en el año 70 de nuestra era. Quiere decir que para poder entender lo que dice Mateo 24, deberíamos leerlo también a la altura o la declaración que dice Lucas 21. O sea, para poder entender que una cosa es la destrucción de Jerusalén y otra cosa es la venida, segunda venida en gloria. ¿Alguien me entendió? Hablé un poquito rápido. O sea, el contexto de Mateo tal vez no me deja ver muy claramente lo que dice Lucas. O sea, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, no es el Armagedón. Va a suceder antes que el Armagedón. Viene la destrucción de Jerusalén. O sea, el templo va a ser destruido. Fueron las palabras del Señor. ¿Ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es una señal. Cuando tú veas Jerusalén rodeado de ejército y veas estas cosas para acontecer, no vayan a Judea, no se metan en Judea. Hay de la que está encinta, hay de la que cría en aquellos días, porque van a ser días de dolores para el pueblo de Israel, específicamente para Jerusalén, porque el Señor lo determinó, y cuando Él determina algo, eso que Él determinó se va a cumplir. Alabado sea el Señor. Y uno no puede estar diciendo: Señor, si tú pudieras cambiar, si tú pudieras hacer las cosas diferentes. Dice la palabra que nosotros debe estar el hecho de la aprobación de que todo lo que Dios hace es bueno y Él sabe lo que está haciendo. Si viene hambruna a la tierra es porque Él sabe lo que está haciendo. Si viene pestilencia a la tierra es porque Él sabe lo que está sucediendo, para que no veamos señales engañosas, sino que veamos sus propias señales. Sería de mi buen sentimiento decir: vamos a orar para que ya no haya más homosexuales. Y fíjense, yo tengo mucho respeto por las familias de muchos de acá que pudieran tener a un familiar o a alguien en ese movimiento. O sea, no lo hago con desprecio, no lo hago para hacerme sentir como alegre por decir estas cosas. O sea que estamos frente a una señal del tiempo del fin. Y me recuerdo una hermanita que me dijo con muy buenos sentimientos: pastor, ¿por qué no oramos para que no haya más homosexuales? Y yo tuve que decirle: hermanita, usted no sabe lo que está diciendo. Porque ya Cristo dijo que para el último tiempo, como los días de Sodoma y Gomorra, o como los días de Lot, también menciona los días de Lot. Ustedes se recuerdan cómo estaba la ciudad para aquel entonces. Mire, algo interesante. Si usted va hoy al desierto de Judea y se acerca a lo que es el Mar Muerto, el Mar Muerto está bajando todos los años 1 metro aproximadamente de sus niveles de agua. O sea que ya desde que comenzó a bajar los niveles de agua, hoy a la fecha actual, al 2023, el Mar Muerto se está secando. Ahora, se supone, se cree, se entiende que la profecía de Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban asentadas alrededor del lago, que para aquel entonces no era muerto, era algo de aguas vivas. Tenía fauna, tenía peces, tenía de todo, tenías sembrados a su alrededor, o sea, era un lugar fértil. ¿Se recuerdan cuando dice la palabra que Lot, Abraham le dijo: elige tú para dónde quieres ir? Y si tú coges para el este, yo cojo para el oeste. Si tú coges para el sur, yo cojo para el norte. Y vino Lot y vio las praderas y vio el valle y vio que era verde y que era hermoso y dijo: me voy para allá. Y se metió en el mismo Sodoma y se metió en el mismo Gomorra. O sea, después de que el juicio de Dios cayó sobre esta ciudad y las destruyó, o sea, por muchos que oraran para que no se destruyeran, Dios las destruyó porque Dios dijo que la iba a destruir. Mis hermanos, tal vez ahora hay confusión porque esto se está secando, pero todo el terreno, estamos hablando de
miles y miles de acres de tierra, la tierra se está hundiendo. Entre en una página que está ahora no recuerdo exactamente cuál es el nombre, en YouTube, y ponga el mar muerto, no me acuerdo la otra palabra, literalmente ves cintas amarillas por todas partes donde no permiten entrar, porque son lugares donde usted camina y ve de repente un hueco que tiene posiblemente 100 metros de profundidad. O sea que si alguien se cae ahí, de ahí no sale. O sea, se está hundiendo la tierra, literalmente se está hundiendo la tierra alrededor del mar muerto. La tierra se está hundiendo hoy día. La tierra está con dolores de parto. La tierra sabe que ya viene Cristo. Y hay algunos cristianos que todavía no se han enterado. O sea, hablar de estas cosas, hablarle a la iglesia, prevenir a la iglesia, decirle que van a venir cosas que son señales engañosas, van a aparecer espectáculos. Van a ser como que van a hablarlo mucho, la gente vimos una señal en el cielo, una nave espacial, y vimos esto y vimos lo otro, y eso va a ser como una sensación, y de repente no te das cuenta que te están presentando algo mentiroso para que tú creas la mentira y dejes de creer en la verdad. Pregúntele al vecino si entendió cuál era el propósito del pastor. Por favor, pregúntele, hazme el favor, pregúntele, ¿entendiste lo que el pastor, la preocupación del pastor, la preocupación que tiene la misma palabra? Pónganse de pie, mis hermanos. Va a venir el inicuo, el anticristo. Va a venir y dice el apóstol Pablo, su advenimiento, su venida, va a ser por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. O sea, posiblemente sanando enfermos, un tipo de Cristo, es anticristo, pero como tipo de Cristo, sanando enfermos, presentándose en lugares públicos, haciendo milagros, haciendo señales, algunos maravillados, porque se va a vestir como Cristo, va a hablar como Cristo. El Señor dijo, cuando hablan de otro Cristo, no vayas detrás de él. Si dice está allá, no vayas allá, no te confundas. Ya tú sabes dónde está el tuyo. Y si tú no lo sabes, mira para arriba. Está sentado en el trono de su Padre. Está a la diestra de su Padre. Ese es nuestro Cristo. Vamos, diga conmigo, ese es mi Cristo. Pero van a aparecer falsos Cristos con señales, con prodigios, con milagros. Apunte lo que estoy predicando. ¿Qué día es hoy? 17, ¿no? 17 de septiembre del 2023. Apúntelo en alguna parte. Se van a multiplicar las señales y los milagros de estas señales engañosas que si es posible, aún los escogidos deben ser, aún los escogidos serán engañados. Aunque el pastor haya predicado y otro hermano se levante y predique y avise sobre avise el peligro. ¿Cómo se siente tu fe después de haber visto 2 E.T.? ¿Seguirás creyendo en el mismo Cristo? Termino con estas palabras. Mi Cristo es el camino. Mi Cristo es la verdad. Y mi Cristo es la vida. Amén.